Nuestra meditación para hoy viene del libro de Mateo capítulo 10, versículos 16 a 23. Dice la palabra de Dios: Los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Tengan cuidado con la gente. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablan, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que lo maten. Por causa de mi nombre todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Esta es la palabra de Dios. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús estaba preparando a sus discípulos para el ministerio público que les esperaba. Jesús estaba mandándoles a todas las ciudades de Israel para proclamar la buena nueva de su salvación. Jesús les dio el mensaje para proclamar: el reino de los cielos está cerca. Pero ¿qué tipo de recepción podrían anticipar los apóstoles de la gente de Israel? ¿Qué les esperaba en el futuro? Las palabras de Jesús en nuestra lectura de hoy son asombrosas. Los envío como ovejas en medio de lobos. Esa descripción de su futuro no suena bien. Lobos son los cazadores, ovejas son la presa. Ovejas no tienen mucha habilidad para protegerse. Son presa fácil para criaturas que se antojan pierna de cordero. No es muy divertido ser la presa. No es divertido reconocer que siempre estás en peligro de un ataque. ¿Cómo atacaría los lobos del mundo a los discípulos de Cristo? Jesús ofreció algunos detalles de lo que sus discípulos podrían anticipar, diciendo: tengan cuidado con la gente, los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que lo maten. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará. Lo que Jesús describe suena horrible: encarcelamiento, palizas, traición familiar y muerte violenta. Y quizá esas descripciones de Jesús nos causan preguntar: ¿por qué? ¿Por qué permitiría Jesús el sufrimiento de sus discípulos? ¿Por qué mandaría Jesús a sus discípulos a evangelizar al mundo si serían cazados como ovejas indefensas? Si Jesús amaba de verdad a sus discípulos, ¿por qué les urgiría seguir en una calle que terminaría en el sufrimiento, crueldad y pena? ¿No sería mejor para Jesús exigir a sus discípulos evitar y huir de tal sufrimiento? ¿O mejor dar vuelta a la tortilla y hacerles con el poder necesario para atacar a los rebeldes? Pero lo que Jesús describe es el contrario. Sus apóstoles vivirían como ovejas en medio de lobos. Igual que el mundo odiaba a Jesús, odiaría a ellos. Su representación de Dios les traería mucha pena y persecución. Miembros de sus propias familias les entregaría la muerte. Y el sufrimiento que Jesús describió en nuestra meditación para hoy se hizo realidad delante de los ministerios de los apóstoles. Según la historia de la iglesia, todos los apóstoles sufrieron por sus predicaciones acerca de Jesús. Según el libro de Hechos, el apóstol Jacobo fue matado con una espada por el rey Herodes. Según la historia de la iglesia, Pedro fue crucificado al revés. Andrés fue azotado y crucificado por 2 días.
Felipe fue azotado y crucificado. Bartolomé fue azotado y crucificado. Tomás fue matado con una lanza. Mateo fue apuñalado en la espalda. Jacobo, hijo de Alfeo, fue apedreado y batido con un garrote hasta que falleció. Simón el Zelote fue crucificado. Tadeo fue crucificado. El apóstol Pablo fue decapitado. Solo el apóstol Juan murió en manera natural, y solo después de pasar mucho tiempo encarcelado en la isla de Patmos. Mientras que sufrieron los apóstoles, muchos concluyeron que Dios les había abandonado, pero nuestro texto de hoy nos muestra que eso no fue la realidad. A pesar de sus retos, Dios siempre estaba con ellos y les ayudó a persistir en su fe. Jesús les dijo: pero cuando los arresten, no se preocupan por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablan, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. En medio de los retos y dificultades, en medio de su sufrimiento y persecución, Dios siempre estaba con ellos. Les dio el coraje necesario para proclamar la verdad, aun cuando los lobos de este mundo mostraron sus dientes. Dios les dio las palabras perfectas para decir, y muchas de esas palabras están escritas en nuestras Biblias. En los ojos del mundo, los discípulos de Jesús fueron perdedores, perdieron su vida y fueron encarcelados por compartir el mensaje de Jesús. Pero las apariencias engañan. Jesús dijo: el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Al fin de su servicio tumultuoso en este mundo, existió la salvación eterna. Aquí vemos la realidad que Dios nunca abandonó a sus apóstoles. Siempre estaba presente con ellos, dándoles el coraje para proclamar su mensaje de salvación, y al final de cuentas les ofreció un lugar eterno en su reino celestial. Aunque sufrieron, Dios siempre estaba actuando para ofrecerles la seguridad de una eternidad, donde no existiría jamás la amenaza de lobos. Aunque Jesús estaba enviando a sus discípulos hacia un mundo lleno de lobos, al final nos muestra que las ovejas de Dios son las que salieron victoriosas. Y eso no solo fue cierto con los apóstoles. 1500 años después de los días de los apóstoles, en una ciudad pequeña llamada Wittenberg, un sacerdote católico llamado Martín Lutero intentó ayudar a la iglesia de su era a regresar a las palabras claras de las Sagradas Escrituras. La iglesia de su época había empezado a vender papeles a la gente, ofreciendo el pleno perdón de los pecados a todos los que gastaron el dinero suficiente. Lutero reconoció que Jesús y los apóstoles nunca enseñaron que uno podría comprar la salvación. Al contrario, las buenas nuevas de la Biblia declararon el pleno perdón de los pecados a todos los que confían en Jesús. Lutero empezó a buscar maneras para enfrentar esa corrupción de las enseñanzas históricas de la iglesia. Y como resultado, Lutero fue llevado delante de reyes y emperadores. Todos esos días le exigieron frenar sus esfuerzos de restaurar la predicación de las buenas nuevas de la salvación de Cristo. Si no fuera para la protección de un líder prominente, la vida de Lutero hubiera sido terminada igual que las vidas de los apóstoles. De hecho, algunos años antes de Lutero existió otro sacerdote, Jan Hus, quien intentó enfrentar la corrupción que había entrado en la iglesia, y ese sacerdote fue quemado en vivo por su defensa de la palabra de Dios. Pocos años después de la vida de Lutero, millones de los que pertenecieron a las iglesias que intentaron regresar a las enseñanzas de los apóstoles fueron matados por su fe en una guerra llamada la Guerra de los 30 años. Ellos profesaron que la salvación de Cristo fue algo recibido gratuitamente por todo por todo lo que confían en Él. Y esa enseñanza les costó la vida. Así es la tradición de nuestra iglesia recordar esos eventos de la vida de Lutero cada 31 de octubre. Eventos en que la iglesia fue reformada de su corrupción y regresada a las enseñanzas de Jesús y sus primeros apóstoles.
Los eventos de la vida de Lutero y los otros creyentes fieles muestran que el sufrimiento que Jesús describe en nuestro texto de hoy puede pasar a todos los que predican fielmente el mensaje de Dios. Lutero, igual que los apóstoles, vivió como una abeja en un mundo de lobos y sufrió mucho por sus esfuerzos de anunciar la palabra de Dios fielmente. Y Dios nunca abandonó a Lutero. El mano de Dios fue evidente en su vida. Su defensa de las Escrituras continúa a producir una cosecha hasta el día de hoy. Lutero entendió que aunque el mundo podría intentar destruir su cuerpo físico, nunca podría quitarle la salvación seguro que Cristo había ganado para él. Y hoy, más de 500 años después de esos eventos, muchos juntan en la iglesia que llevan el nombre luterano, Lutero, donde leen las palabras escritas por los apóstoles. A pesar de todos los esfuerzos de los lobos, las victorias que Dios produjo por medio de sus ovejas siguen ser evidentes. La presencia de Dios en la vida de su gente fiel es obvio. Y hoy nuestro Dios nos manda a hacer lo mismo que nuestros antepasados cristianos en este mundo lleno de lobos. Nos invita a compartir la buena nueva de su salvación a un mundo que mayormente no quiere escuchar la palabra de Dios. Hoy en los Estados Unidos no están crucificando a los que proclaman la palabra de Cristo como en los días de los apóstoles. No están quemando en vivo los que públicamente proclaman las buenas nuevas de Jesús como en los días de Lutero. Pero los lobos no han dejado de ser lobos. Hoy en día los ataques son más psicológicos que físicos. Por ejemplo, es común cuando cristianos comparten su fe que va a haber gente que reír de ellos o burlan de ellos, llamándoles estúpidos o sencillos. Igual que Jesús advirtió a sus apóstoles, es posible que va a haber miembros de nuestras propias familias que van a odiarnos por proclamar las enseñanzas puras de Dios. Sí, es probable que enfrentaremos dificultades y retos por confesar y creer en la salvación que Jesús ofrece. Y no es imposible que las palabras severas que usan los lobos hoy pueden convertirse en acciones violentas en el futuro. Durante toda la historia de los creyentes en Dios, tal violencia física ha sido la norma. Y mientras que Dios nos manda a vivir como ovejas entre lobos, ¿qué promesas de Dios tenemos? ¿Dónde podemos encontrar nuestra seguridad y confianza? Aquí podemos regresar a la palabra de nuestro Dios. En nuestro texto de hoy, Jesús asegura a sus creyentes que está presente con ellos cuando comparten fielmente su palabra. Nunca nos dejará solo. Tenemos un Dios quien nos ha prometido: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Aun cuando enfrentamos criticismos fuertes, aun cuando estamos atacados en maneras físicas o psicológicas por nuestra fe, nuestro Salvador Jesús promete estar en nuestro lado. Él promete estar nuestra fuente de coraje. Nos promete ayudarnos con nuestro testigo. Nos ha ofrecido palabras claras para compartir, las palabras poderosas que encontramos en nuestras Biblias. Y pasa lo que pasa a nosotros. Estamos recordados de la promesa que Jesús expresó a sus apóstoles, que es una promesa que aplica a nosotros también. El que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando los lobos nos ataquen en esta vida, no hay nada que puedan hacer para quitarnos de esa promesa. Jesús nos ha prometido un lugar en su reino celestial y siempre cumple con sus promesas. Lutero entendió bien el mensaje de nuestra elección. En su himno más famoso, El castillo fuerte de nuestro Dios, Lutero incluyó estas palabras: aun si están demonios 1000 prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá aún prosperarnos. Que muestra su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Sin destruir dejarán aún mal de su grado. Esta palabra del Señor, Él lucha a nuestro lado. Que llevan con fervor los bienes, vida, honor, los hijos, la mujer, todo ha de perecer. De Dios el reino queda. Tenemos la victoria en Cristo. Aunque enfrentaremos hostilidad por nuestra fe,
Esa misma fe nos asegura de alegría eterna cuando esta vida llega a su fin. Entonces, nosotros podemos proclamar la palabra de Cristo con coraje y gozo como ovejas entre lobos. Tenemos un Dios quien nos ofrece la fuerza para hablar de sus enseñanzas salvadoras. Un Dios quien está siempre presente con sus creyentes y quien algún día nos llevará a su trono glorioso. Amén. Oremos. Todopoderoso Dios, Señor misericordioso, derrama tu Espíritu Santo sobre tu pueblo fiel. Guárdanos firmes en tu gracia y verdad. Protege y consuélalos en toda tentación. Defiéndolo contra todos los enemigos de tu palabra. Y concede a tu iglesia tu paz salvadora. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Reciban la bendición de nuestro Dios. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén.